Bueno, en el campus le subí un aviso hace nada, hace un par de minutitos, donde le pasé el link a la diapositiva. Me olvidé hacerlo link, así que bueno, copienlo y péguenlo. Y después tienen también un archivo POO, programación orientada a objetos.rar, el cual tiene código que vamos a ver un poco más adelante en la clase. Si van a ese link, van a llegar a esta diapositiva. Bien. Vamos a trabajar conceptos que, digamos, vamos a cambiar la forma de pensar los problemas. No va a ser simple entender y al mismo tiempo tomar notas si pueden hacerlo mejor, sino por lo menos les pido que entiendan los conceptos que quiero transmitirles para que en un futuro, cuando tengan que trabajarlo directa o indirectamente en siguientes, digamos, la continuación de esta materia o bueno, esta materia que les comenté antes, entiendan los conceptos y después sí, métanse de lleno a saber cómo hacerlo de forma teórica, de forma práctica y demás. Bueno, por lo que entiendo igual ustedes han hablado un poco de lo que sería la programación orientada a objetos en una clase con Andy. ¿Me confirman esto? Sí, algo nos había comentado. Bien, perfecto. Bueno, como no sé qué les comentó Andy, vamos a pasar un poco las diapositivas y quiero que ustedes me vayan básicamente contando qué es lo que entienden por lo que vamos viendo en las diapositivas, a ver si los conceptos que explicó Andy se los llevaron bien o algo no explicó Andy o, bueno, qué habrán hecho ustedes. Obviamente la primera parte de esta introducción a la programación orientada a objetos que habrá dado Andy eh, tiene que estar muy orientada a la práctica, cómo hacer uso de un método, cómo hacer uso de un atributo, no tanto qué es internamente una clase, qué es un objeto, qué es un atributo, qué es un método y demás. Bien, no pasa nada, Valentino. Bueno, entonces primero vamos a hablar de vamos a bueno, dividir esta clase en dos partes, esta primera parte de la clase en dos partes. Lo primero es hablar de lo que es un paradigma, porque esta palabra vamos a utilizarla bastante. Específicamente vamos a comparar el paradigma estructurado con el paradigma orientado a objetos, que es este nuevo paradigma que vamos a trabajar. Y después, por último, vamos a hablar un poquito de, sí, ya qué es este paradigma orientado a objetos, qué es una clase, qué es un objeto, en qué se diferencian entre ellos, qué son métodos de clase, qué son métodos de instancia. Y bueno, herencia y polimorfismo es algo que quedó viejo, es algo que en su momento dábamos, son conceptos un poco más avanzados y abstractos para lo que es el nivel de este curso, así que no vamos a verlo, está en la diapositiva, pero pueden ignorarlo tranquilamente. Bueno, ahora sí, arranquemos con el tema de lo que es un paradigma. La definición de paradigma formal es un marco conceptual, un conjunto de ideas que describe una forma de entender la construcción de un programa. Vamos a lo práctico. Ustedes han hablado con Andy lo que es una clase, lo que es un objeto. No, creo que no. Eh, Creo que como de clases, creo que hablamos algo de la diferencia entre métodos y funciones, tal vez, Ok, pero como algo cercano a clases, me parece. excelente, ok. Bueno, vamos todavía a un alto nivel antes de llegar a la parte de las clases y objetos. Vamos a hablar un poquito, bueno, de qué es esto, qué es un paradigma. Esta es la definición, digamos, compleja que van a encontrar en Internet y demás. La definición más simple que yo les puedo dar de esto es una forma de pensar y entender un problema. Es muy distinto como, yendo a una analogía, cómo piensa un problema, no sé, un leñador y un arquitecto. Si hablamos de cómo construir una casa, muy probablemente el leñador va a estar pensando en, no sé, el tipo de madera que va a necesitar para construir la casa, dónde conseguir esa madera y demás. Y capaz el arquitecto no piensa tanto en, no sé, la madera, piensa más en, che, ¿qué tan estructuralmente estable va a ser esto? ¿Con qué tipo de materiales? ¿Qué tipo de aleaciones? Entonces, ambos atacan el mismo tipo de problema, lo resuelven el problema, pero cada uno a su manera, porque entienden el problema de maneras distintas. Sí, Candela, decime. Profe, perdona que te joda, pero el 25/3, que fue la clase que tuvimos con Andy, él lo mencionó en un momento. ¿Lo que es un paradigma o clases y objetos? Lo que era un paradigma, métodos, clases y objetos también. Perfecto. Bueno, igual vamos a pasar esto, aunque sea de forma rápida, por si quedó en el aire, son conceptos, digamos, muy
abstractos para lo que es esta materia, porque todavía no tocaron nada de ustedes crear un objeto, o instanciar un objeto, una clase, perdón. Así que bueno, vamos a repasarlo de todas formas. Si ya lo tenían claro de antes, mejor, y si no, bueno, me van preguntando y vamos resolviendo las dudas. Gracias igual por la aclaración. Bien. Bueno. Sobre los que serían los paradigmas de programación, acá vamos a pasar rápidamente por estos, serían los imperativos y los declarativos. ¿Qué es qué sería el universo de paradigmas imperativos? Serían básicamente donde tu código se ejecuta línea por línea. Es decir, ustedes el código que escriben hoy en día, que sería un código estructurado, se ejecuta línea por línea. Ustedes escriben una línea y saben que cuando esa línea se termina, se ejecuta la siguiente línea. Cuando recorren una estructura de datos, por ejemplo, recorren cada elemento de la estructura de datos, aplican lo que tienen que aplicar sobre el elemento de la estructura de datos, puede ser un carácter de una cadena, puede ser un elemento de una lista o lo que sea, y cuando terminan con ese elemento, van al siguiente elemento, ¿sí? Pero hacen uno por uno. Cuando hablamos de un paradigma de programación declarativo, estamos hablando de algo donde ya esta secuencialidad se transforma en un paralelismo. ¿Qué sería un paralelismo? Sería que, piénselo así, ustedes le dicen a la estructura de datos, por ejemplo, qué es lo que quieren hacer por cada elemento y se hace todo eso de forma simultánea sobre cada elemento. Por ejemplo, si queremos cada elemento en una lista, incrementarlo en uno, en vez de recorrer el elemento, incrementar en uno, guardar, va al siguiente elemento, incrementar en uno, guardar, se hace todo a la par. Se hace todo a la par con todos los elementos y después se juntan los resultados. Esto está bastante bueno porque justamente el paradigma se llama declarativo porque le decimos qué es lo que queremos lograr y el programa mismo lo hace por nosotros y lo hace de forma óptima. Se hace complicado de leer también, por eso no enseñamos declarativo nosotros, lo van a aprender más adelante en la carrera. El imperativo es mucho mejor para aprender porque ustedes tienen el control y hacen todo, básicamente. Pero bueno, después hay algunos lenguajes que son puros, los cuales son específicamente hechos para un tipo de paradigma de programación. Dentro de los imperativos tenemos las programaciones estructuradas, el cual este lenguaje puro que lo representa es el lenguaje de programación C. Ustedes ya van a ver C en esta materia, si es que ya no empezaron a verlo. C se van a dar cuenta que es completamente estructurado. Este concepto de atributos, métodos, clases, objetos, no existe en C. Existe solamente funciones, variables y no mucho más. Un par de cositas más, pero todo está pensado para que sea estructurado, ¿sí? Después tenemos dentro del imperativo, también se ejecuta línea por línea, la programación orientada a objetos, que es lo que estamos trabajando en esta clase. O sea, este pensamiento que hablamos antes declarativo, de que se ejecuta las cosas en paralelo, ustedes por ahora pueden ignorarlo. Sepan que existe el concepto, pero pueden ignorarlo para esta materia. Un lenguaje puro sería Smalltalk. Smalltalk es un lenguaje viejo, el cual es completamente orientado a objetos. Ustedes pueden crear clases, instanciar clases para crear objetos, pueden utilizar métodos, atributos, pero no pueden hacer funciones, por ejemplo, o utilizar variables sueltas. Eso ya no se puede hacer porque es específicamente orientado a objetos. Python es un lenguaje que no es puro, es un lenguaje imperativo que es multiparadigma, se dice. ¿Por qué? Porque permite que se trabaje tanto de forma estructurada como orientado a objetos. Por eso van a ver que muchas veces el código de Python es una mezcla entre ambas cosas y está perfecto, porque es multiparadigma. Es más, ustedes cuando han trabajado de forma estructurada, indirectamente estaban haciendo uso de la programación orientada a objetos, cuando llaman a un método, por ejemplo. Así que ahí están utilizando un multiparadigma. Bueno, después tenemos en el declarativo, tenemos la programación lógica, que por ejemplo Prolog, o el que conozca, por ejemplo, SQL, en el cual ustedes dicen una sentencia que es lo que quieren lograr, y eso se logra automáticamente. Y después, bueno, la programación funcional es hermosa, es un quilombo, pero es hermosa. Después con los modelos MapReduce, bueno, ya lo verán más adelante en la carrera, no quiero spoilear mucho. Bueno, acá tenemos un ejemplo que no vamos a hacer. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, cómo resolver este problema, en el cual tiene una librería que tiene muchos libros, donde cada libro tiene distintas ediciones, distinto stock disponible, y se quiere modelar un programa en el cual puedan llevar cuenta del stock de cada libro.
pueden pensar este problema, pueden traducir esto a estructuras de datos en estructurado, van a llegar a algo de este estilo, en el cual tiene una lista de una librería, básicamente, tiene una lista de libros, cada libro es una lista que tiene un nombre, un atributo y después el tercer valor, un diccionario. Por ejemplo, podrían llegar a esto como una resolución de su problema estructurado. Si ustedes piensan en el programa, en el problema, pero del punto de vista de la programación orientada a objetos, van a empezar a pensar en objetos que interactúan entre sí. Objetos, como ustedes ya conocen la palabra objetos de la vida cotidiana. Pueden pensar un libro como un objeto, por ejemplo, a la librería como un objeto. Más que objeto, específicamente una clase. Vamos a ver la relación entre ellos. Y ambos, tanto el estructurado como la programación de objetos, solucionan el problema. Lo hacen de formas distintas, piensan distinto el problema, pero ambos solucionan el problema. Y eso es importantísimo. ¿Sí? Depende del problema que nosotros tengamos, hay un paradigma que lo va a hacer mejor que otro, pero todos los paradigmas pueden solucionar el mismo problema. Bueno, ahora sí, eso fue, digamos, bastante teórico, bastante abstracto. Vamos a conceptos que existen en la programación orientada a objetos. Ya nos olvidamos de los paradigmas, ahora nos metemos de lleno a la programación orientada a objetos. También dicho, POO. Bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma de programación, por supuesto, el cual se basa en los conceptos de clases y objetos. Estructurado se basa en funciones y variables. Acá trabajamos con clases y objetos. ¿Qué es una clase? Es una abstracción de las entidades de mi problema. Normalmente cuando tenemos un problema, identificamos los sustantivos de lo que nos enuncien como el problema y eso suele ser asociado a una clase. Suele ser, no siempre va así, hay veces que hay clases que no están en la definición del problema, pero igual tenemos que crearlas. Eso más adelante no es para esta materia, pero es importante entender que es como la base de mi entendimiento del problema para pasarlo a código. ¿Sí? Lo que tiene bueno la programación orientada a objetos es que es muy simple nuestro razonamiento como personas pasarlo a una clase y interacciones entre ellas. A veces más simple que directamente una función. Ya lo van a ver. Bueno, ¿por qué una abstracción de las entidades de mi problema? A ver, una clase muy simple de pensar es una clase que represente a las personas. Hacémoslo un poquito más simple, a una persona en particular. Bueno, díganme cosas que diferencie a una persona de otra. ¿Qué se les ocurre? Color de pelo. Color de pelo, perfecto, me gusta ese ejemplo. Nacionalidad, Nacionalidad, muy bien. ¿Qué más? Altura, Altura. muy bien. ¿Qué más? Tantas cosas hay, ¿qué más? Edad. La huella Edad. dactilar. Un montón de cosas. Si vamos a detalle, podemos hablar del ADN. el por ejemplo. DNA, Sí, podemos meternos a indagar cuando nosotros querramos indagar, por supuesto. Ahora, imagínense pasar la información de todas las personas y que esté todo completamente en el código. Es un bodrio. ¿Qué tendríamos que tener? Pensándolo como si fuesen variables. Tendríamos que tener como 80.000 variables y creo que me quedo corto, porque hasta puedo decirle el largo de cada pelo en particular de la cabeza para poder identificarlo, ¿no? Bueno, ahí es donde nos aparece lo que sería la abstracción. Si yo, por ejemplo, necesito saber qué persona en Argentina, no sé, ingresó al banco, no sé, yo soy un guardia de seguridad que está en la puerta. ¿Qué información le puedo pedir a la persona para poder identificarla inequívocamente del resto? El número de cliente. No sé. Su nombre cliente podría ser, pensemos más a nivel nacional. El DNI, me gusta un poco más. El DNI yo le puedo pedir, con solamente el DNI yo puedo identificar inequívocamente a la persona. No tengo que estar anotando su color de ojos, su color de piel, su altura, su edad. Con solamente el DNI me alcanza. ¿Qué significa esto? Me estoy abstrayendo de la complejidad de lo que es una persona real. Solamente me quedo con lo que a mí me interesa de la persona. Y eso es importantísimo. Porque si no,
la verdad que no hay ningún código que pueda almacenar todo lo que diferencia una persona de otra. Pero con el DNI en Argentina me alcanza. Ahora, en el mundo, ¿me alcanza con el DNI? No. No, para nada, porque hay personas que no tienen DNI. Entonces, si mi problema se acota a la Argentina, el DNI me alcanza. Si mi problema no se acota a la Argentina, y probablemente tendré que hacer alguna mezcla con el pasaporte o algo por el estilo. Pero ya es otro problema que, como mi problema no alcanza al mundo, con el DNI me alcanza. ¿Sí? Entonces, ahí me abstraigo de la complejidad de lo que sería hacerlo para el mundo y me quedo con solamente la Argentina. Y está perfecto. Yo tengo que definir cuál es el dominio de mi problema para saber con qué cosas me quedo de las clases. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿y qué sería un objeto? Ya hablamos mucho de una clase. ¿Qué sería un objeto? Un objeto es una instancia de una clase, es decir, una especificación de una clase. Cuando yo defino la clase persona, yo defino que la persona tendrá un DNI. Cuando yo instancio la clase persona, que genero un objeto, digo específicamente qué valor de DNI tiene. ¿Sí? Entonces, cuando entra una persona al banco y yo anoto su DNI, estoy instanciando la clase persona y anoto el DNI que le corresponde. Cuando el programa se ejecuta, pensando en el código, siempre lo que interactúa entre sí son los objetos. Para un ejemplo muy concreto, piensen en una fábrica. El molde del, no sé, del auto, por ejemplo, el molde del auto es la clase. Cuando yo le pongo el material adentro, le pongo un color y un montón de cosas más, y genero realmente, no sé, el auto, ahí estoy generando el objeto, que es con lo que interactúa después la persona. Yo de un mismo molde en la fábrica puedo generar muchos tipos de autos, o mismo auto muchas veces, no importa. Acá pasa exactamente lo mismo. Cuando yo trabajo en el código, yo escribo en el código mi clase. Defino el código de mi clase y le digo que mi clase va a tener un DNI. No digo cuál DNI en particular, digo vas a tener un DNI. Cuando yo instancio mi clase para poder utilizarla, ahí le digo qué DNI en particular. Y yo puedo instanciar mi clase muchas veces. Yo escribo el código una única vez para la clase y después en mi programa lo instancio múltiples veces y le doy múltiples DNI, por ejemplo. Ese es el poder que tiene la programación orientada a objetos. Defino una vez la clase y la utilizo múltiples veces en mi código. Ahora ya vamos a ver ejemplos sobre esto. Bueno, acá tenemos el código más simple que podemos crear para utilizar una clase. Utilizar la programación orientada a objetos. Siempre nosotros escribimos el código para la clase, dijimos. Entonces, ¿cómo definimos una clase? Con la palabra reservada class. Así como def inicia una función, class define el inicio de la definición de una clase. Dejamos un espacio en blanco y ponemos el nombre de la clase. En este caso, se llama la clase persona y, importante notar, todas las clases inician con la primera letra mayúscula. Eso es nomenclatura, creo que universal de todo lo que utilice orientado a objetos. Así que llévense eso. Este es el mínimo código indispensable. Igual que la función, para que por lo menos exista, necesita un cuerpo. Acá pasa exactamente lo mismo. Necesitamos ponerle algo dentro de la clase. No puede quedar vacío todo. Así que con simplemente pass nos alcanza para poder crear la clase. Para poder utilizar la clase en el código, tenemos que instanciarla. ¿Cómo instanciamos la clase? Como si fuese una función. Ponemos el nombre de la clase y entre paréntesis, bueno, ya con esto, ahora explico bien qué está pasando por detrás, instancia la clase y genera un objeto. Ese objeto se está guardando en la variable Nicolás. El nombre de la variable en este caso se podría deducir que es el nombre de la persona, tranquilamente, pero es simplemente un nombre de variable. ¿Sirve para identificar esta variable del resto? Sí, por supuesto, pero sigue siendo simplemente un nombre de variable. Profe, ¿podría decirse que el objeto es similar a una variable y la clase es similar al valor? No. No tiene mucho que ver las variables y las clases. Sí, cuando veamos los atributos y los métodos que existen dentro de una clase, sí, ahí sí puedes hacer una referencia con las variables y con las funciones, por ejemplo. Ahora todavía no. Es un tipo de dato más, una clase. Bien.
Bueno, ¿qué estamos haciendo de esta forma? Entonces estamos instanciando 3 veces la clase persona, obteniendo 3 objetos distintos. Recuerda lo que dije antes, tenemos una única clase y tenemos múltiples objetos. Acá se ve exacto eso que dije antes. Tenemos una única clase y en este caso tenemos 3 objetos que se encuentran en 3 variables distintas, Nicolás, Joaquín y Laura. ¿Qué diferencian estos objetos? ¿Qué diferencia este objeto que se encuentra dentro de la variable Nicolás del objeto que se encuentra en la variable Joaquín? La verdad que es su dirección de memoria, nada más, pero en sí los objetos son exactamente lo mismo. No tienen nada que los diferencien uno de otros. Ahora vamos a ver cómo hacer que los objetos se diferencien entre sí. Porque si no se diferencian los objetos, ¿de qué me sirve una clase? Bueno, para poder hablar de cómo modificar, cómo diferenciar un objeto de otro, tenemos que hablar un poco de lo que serían los métodos y los atributos. Arranquemos por los métodos de instancia. Ahora explicamos qué es un método de instancia. ¿Qué es un método? Es una acción que puede ejecutar un objeto. Por ejemplo, para la clase persona, podríamos decir que la persona salude, ¿sí? Que diga, por ejemplo, en este caso, lo que es el self, por ahora, obvienlo, no le den bola, ahora hablamos de qué es eso, pero piénselo como una función normal, en la cual invocamos la función saludar y como resultado obtenemos un print por pantalla que dice, hola, ¿cómo va? Entonces yo con esto le estoy dando lo que se llama comportamiento al objeto. Cada objeto va a poder hacer cosas, por eso es un comportamiento. ¿Sí? Bueno, entonces yo, por ejemplo, podría tranquilamente instanciar la clase persona, el objeto resultante lo guardo en la variable Nicolás, y desde la variable Nicolás puedo llamar al método saludar. Entonces, como que Nicolás, entre comillas, está saludando. Sigue siendo el objeto persona. Si yo tuviese otra instancia más de esta clase, en otra variable distinta y llamar al método saludar, su comportamiento va a seguir siendo exactamente el mismo, porque ambos van a decir hola, ¿cómo va? Todavía no se diferencia el comportamiento entre los distintos objetos. Ahora vamos a ver cómo logramos eso. Bien, bueno, importante notar que para poder definir un método a una clase hay que definirlo exactamente igual que una función. Le agregamos el self como primer parámetro, que ahora explico qué es más adelante, y bueno, se define dentro de la clase. Si ustedes no lo definen dentro de la clase, no es un método de la clase. Tiene que estar sí o sí definido dentro de la clase. Y después es como una función normal. Puede tener retornos, puede tener parámetros, lo que ustedes quieran. Importante notar que para poder acceder a este método, sí o sí tenemos que tener instanciado un objeto de la clase. Si nosotros no tenemos un objeto de la clase, no podemos llamar a este método. Por eso se llama método de instancia. Entonces acá cuando instanciamos a la clase y obtenemos el objeto, accedemos al método a través del objeto. Este punto es una forma de poder acceder al método del objeto. Ustedes han hecho esto cuando utilizan, por ejemplo, los métodos de cadenas. La cadena es un objeto, es una instancia de la clase cadena. Así que bueno, esto no es nada nuevo para ustedes, me imagino. Bueno, acá por ejemplo estamos modificando el comportamiento de la clase un poco, a través de un parámetro en este caso. En este caso tenemos el método saludar amigo, el cual recibe, bueno, en este caso 2 parámetros, self, ya explico más tarde lo que es, por ahora no, pero recibe también un parámetro extra que es amigo. Fíjense que acá estamos pasando el parámetro amigo. El self, por ahora, hagan como que es invisible. Entonces, Nicolás puede saludar al amigo Pedro. Entonces, esto va a invocar a este método que está acá. Amigo va a ser Pedro y va a decir, hola Pedro, ¿cómo va? ¿Sí? Estoy logrando que este objeto salude a Pedro. Bien, perfecto. Hablemos un poco de lo que son los atributos. ¿Sí? De vuelta a instancia. ¿Qué es un atributo? Son las características que tiene una clase cuando lo instanciamos un objeto. Cuando hablamos del DNI o cuando hablamos del nombre, la altura, todo lo que hablamos antes de la persona, todas esas cosas son atributos. ¿Sí? Fíjense, bueno, esto que está acá es importante notarlo porque si no se complica un poco la lectura. Esto, aunque parezca una función, es una función, pero es un método en realidad. Es un método muy particular, el cual se llama un constructor.
Cuando ustedes instancian a la clase y generan el objeto, es decir, estas dos líneas que están acá, esto, que parece como una llamada a una función, está llamando al constructor. Esto es el constructor. ¿Cómo se sabe que esto es el constructor? Porque tiene este nombre. Guión bajo, init, guión bajo. Esto define un constructor. No se puede invocar directamente como un método normal, sino que se invoca indirectamente cuando se instancia a la clase. Entonces, esto, acuérdense que el self por ahora es invisible, esto está recibiendo un parámetro nombre, el cual se lo está asignando, ahora sí el self aparece, self.nombre acá. Así, con este self.nombre en el constructor, se define un atributo. Piénsenlo como una variable que existe para la clase. No particularmente la clase, sino para la instancia de la clase. Un poco complicado el concepto, pero básicamente yo puedo acceder a lo que yo guardé en este objeto, en realidad en este atributo del objeto, utilizando self. Acá es donde self toma valor. Hablemos un poco de cómo existen los objetos en memoria. Yo en memoria tengo primero la clase. La clase es única. No puedo tener múltiples clases de lo mismo. Tengo una única clase. Cuando instancio la clase, genero, le doy un valor a nombre, por ejemplo. La clase define todo esto de forma genérica. ¿Sí? Esto, como ustedes ya saben, son métodos, son como funciones, que esto no se ejecuta, simplemente recuerda el código que acá se encuentra la clase persona. Cuando encuentra la instanciación, ahí sí empieza a ejecutar el código de la clase. Y genera espacio en la memoria para, por ejemplo, guardar el nombre. Bien. Esto es importante porque en esos espacios donde guarda la información de cada objeto de una clase, es lo que referencia self. El comportamiento de los métodos que define la clase cambia por self. ¿Por qué? Porque self tiene valores distintos de atributos. Este método, que acá se ve exactamente igual tanto en Nicolás como Joaquín, tiene un comportamiento distinto porque nombre, que es este atributo que tiene la clase, varía en Nicolás y en Joaquín. Nicolás va a decir, me llamo Nicolás, y Joaquín va a decir, me llamo Joaquín. Entonces, una forma de poder cambiar el comportamiento de una clase, de un objeto en particular, además de los parámetros que vimos antes, son los atributos. Bueno, acá es importante decir que como yo defino que el constructor tenga un parámetro, sí o sí cuando instancio la clase tengo que pasar un parámetro. Si no paso un parámetro, se me rompe todo. Si nosotros no definimos un constructor, como en este caso, por defecto no hace nada. No, no es que rompe, simplemente no hace nada. Te crea el objeto, sí, no hay problema, te crea el objeto, pero no vas a poder crear, asignar atributos ni nada por el estilo. Es decir, el constructor no recibe parámetros. Bien. Profe, Sí. hay muchos atributos, ¿no? O sea, este es un ejemplo, el de init, ¿o no? Como atributos, acá hay uno solo, que es nombre. ¿O qué quieres decir? No, o sea, lo de, viste que vos dijiste lo de definir init, Sí. ¿eso hay muchos o es ese solo? No, hay uno más también, si no me equivoco, que no lo recuerdo bien cuál era. Igual solamente van a utilizar init en casi el 100% de los casos. Ok, En casos muy particulares van a tener que utilizar otro, pero init es como el más común. Después son todos métodos que serán como definir una función. ok. Bueno, esto no lo dije, pero es importante. Cuando ustedes invocan al método a través de Nicolás o a través de Joaquín, sabe el intérprete de Python que como primer parámetro tiene que pasar la referencia que se encuentra dentro de Nicolás o la que se encuentra en este caso dentro de Joaquín. Entonces, este self se popula con una referencia al objeto que se encuentra dentro de Nicolás cuando se invoca el método a través de Nicolás. Por eso sabe que este self.nombre referencia en este caso a Nicolás. Cuando lo llama a través de Joaquín,
el intérprete pone esta referencia self a directamente el objeto que se encuentra dentro de Joaquín, el que se creó acá. Y acá, como el nombre se había puesto Joaquín, sabe que acá tiene que poner Joaquín. Por eso este método self es tan importante. Sin este método self, no hay forma de saber qué objeto está llamando a este método. Y esto ustedes no tienen que escribirlo. O sea, simplemente Python ya de por sí pone acá la información. Ustedes ponen el punto, ponen el nombre del atributo y ya está. Así de simple. Bueno, otra forma también de, acá en este caso estábamos utilizando como un formateo de la información en el cual le agregamos un me llamo detrás y tomamos el nombre de la persona. Otra forma de hacerlo es tranquilamente accediendo directamente al atributo. Esto lo podemos hacer. Python nos deja poner la variable que tiene dentro del objeto, poner un punto y el nombre del atributo, y esto retorna el valor del atributo. Esto tranquilamente Python lo deja hacer. No está bien visto en muchos lenguajes de programación. Es un principio llamado tell, don't ask, encapsulamiento. La verdad es que son temas muy teóricos, los cuales tienen su razón de ser, no es que están al dope, pero no van con lo que queremos que ustedes entiendan del concepto de objetos para esta materia, así que simplemente tomen la costumbre de poner un método que directamente haga print self.nombre o directamente retorne self.nombre y listo. Intenten evitar acceder a los atributos así nomás a través del objeto. Cuando digo intenten es cuando utilicen algún tipo de inteligencia artificial o algo para complementar su trabajo. Fíjense de que cuando aparezca esto, lo reemplacen por un método y ya está. Bueno, estos son conceptos un poco más avanzados que serían métodos de clase y atributos de clase que no charlemos de esto por ahora. Les voy a decir la teoría de qué trata. Eh, Ustedes para poder acceder a los métodos que vimos antes y a los atributos que vimos antes, tienen que pasar por una instanciación, tienen que crear el objeto a través de la clase. Podrían tranquilamente también llamar a métodos o atributos sin necesidad de instanciar la clase, es decir, directamente a través de la clase. ¿Cómo sería esto? En vez de escribir Nicolás punto decir nombre, podrían poner persona con P mayúscula, así como se ve acá, punto decir nombre, si este fuese un método de clase. En este caso no lo es, tiene el self. Además que se define con un decorator, que ahora hablamos de lo que es un decorator, pero es decir, estos son completamente de instancias. De clase sería a través de la clase en sí, sin ningún tipo de objeto de por medio. Esto sirve un montón para casos muy particulares que, bueno, después les mostraré alguno. Después tenemos herencia y polimorfismo, el cual no vamos a ver, porque dijimos que estaban muy avanzados para esta clase. Así que, bueno, antes de ver código sobre todo esto y pasarlo un poco más concreto, ¿alguna consulta de todo esto que hemos hablado? No, no. Bueno, excelente. Bien. Bueno, veamos un poquito de código antes de pasar a la parte un poco más compleja. Bien, yo les pasé dos. Sí, bueno, veremos esto un poco más adelante, todavía no. Les pasé dos cositas. El primero son ejemplos.py y después métodos y atributos de clase.py. Arranquemos por el ejemplo.py. Acá, por ejemplo, estoy. Bueno, díganme ustedes qué entienden que está pasando acá. Arranquemos por acá. ¿Qué está pasando acá? Eh, Le está diferenciando cada objeto por nombre y color de pelo. Ok, bueno, ¿cómo se llamaba esto? ¿Te acordás? Método. Sí, este tiene un nombre particular. No, ese no, tanto no. ¿Alguno se acuerda cómo se llamaba este método en particular? Constructor, Bueno, correcto. Constructor, piénsenlo así, porque está construyendo el objeto. ok.
Entonces, bueno, ¿cómo se llamaba esto? ¿Te acordás? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Esto, que aparece Eh, justo después del self. em, Si alguno sabe, lo puede ayudar también, ¿eh? Creo que lo que está haciendo es como iniciar como la instancia, ¿no? La instancia con el nombre y el color de pelo que le estamos pasando en la función. Correcto, sí, pero ¿cómo se llamaba esto? Es un atributo, ¿No ¿no? es un Correcto, atributo? correcto, muy bien. Es el atributo, ¿sí? Que es como en la programación estructurada, es como el equivalente a una variable que existe para, en este caso, todos los métodos a través de self. Entonces, estoy diferenciando cada persona por un nombre que se lo paso cuando instancio la clase y un color de pelo. ¿En qué parte de este código estoy instanciando la clase? donde dice Nicolás igual persona, entre paréntesis Nicolás marrón. Correcto, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a parar este Nicolás y dónde va a parar este marrón? A, a Nicolás a self nombre y marrón a self color de pelo. Sí, es como si estuviese invocando básicamente este Claro, método que está acá. sí. El self, ¿qué era el self? ¿Se acuerdan? Es una referencia a, sí mismo, al objeto que se está creando con este constructor. Correcto. Podría empezarlo como una referencia a sí mismo, no está mal. Igual acuérdense que este método vive dentro de la clase, no vive dentro del objeto. El objeto simplemente tiene los atributos y utiliza los métodos que están definidos acá, que esto vive dentro de la clase. Y sabe que tiene que hacer cambios o tiene que mostrar la información de sí mismo con el self, que es una referencia de ese objeto. Muy bien. Bien. Entonces, esto, repítame, ¿cómo se llamaba esto que está acá, que estoy remarcando? Este sí, Com- método. Sí, correcto, método. Yo pregunto, ¿podría poner un return dentro del método? Sí. Sí, correcto, ¿no? Sigue siendo una función, es como si fuese una función. Así que podría estar retornando algo sin más mínimo problema. Ahora no lo estoy haciendo, pero podría hacerlo tranquilamente. Sí, el que no retorna nada es el constructor. El constructor sí que no retorna. El constructor, la principal funcionalidad que tiene es asignarle valores a los atributos. Es decir, dejar al objeto en un estado válido. Un estado válido es cuando sabemos que todos los atributos tienen algún tipo de valor que le corresponde al objeto. No quiero que haya basura acá, no quiero que haya una cadena vacía o directamente que nunca se le asigne nada a este valor y esté flotando en el aire. Así que la funcionalidad del constructor es dejar al objeto en un estado válido. Bueno, este código no es mucho más complejo de lo que hemos visto antes. Se instancia la clase persona dos veces, uno con Nicolás Marrón, nombre y color de pelo, y otro con Joaquín Verde, y después simplemente decimos nombre en el cual le agregamos el color de pelo. Podemos ejecutar esto y ven que aparece que dice, me llamo Nicolás, Marrón también no dice nada de color de pelo, pero simplemente lo agrega, y después también te dice, me llamo Joaquín Verde. Fíjense que invocando el método dos veces de la misma clase, sería el mismo objeto, el comportamiento fue distinto, porque cada objeto tiene valores distintos de atributos. Diferenciamos comportamiento con los atributos. Y el comportamiento está dado por el conjunto de métodos. Eso es muy teórico, lo van a escuchar 1000 veces decirlo, así que se van acostumbrando. Bueno, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué creen que va a pasar? ¿El nombre del parámetro no va a cambiar o algo así? ¿No va a cambiar o va a cambiar? No entendí. Va a cambiar. Lo Ok, estaba diciendo en plan pregunta.
Ok, y entonces, ¿qué esperaríamos que decir nombre termine diciendo? Termine diciendo Juan. Juan Marrón. Juan Marrón. Exactamente. Bueno, probemos. Una consulta. Esa era la forma que nos habías dicho que era preferible no hacerla, ¿no? O sea, Nicolás Exactamente. punto decir. Ok. Exactamente. Ahora vemos una alternativa a esto. Pero bueno, fíjense que cuando hacemos esto, podemos modificar de todas formas el valor que tiene de nombre el objeto Nicolás. O el objeto dentro de la variable Nicolás en este caso. Por eso digo el objeto dentro de la variable, porque la variable Nicolás, aunque se llame Nicolás, lo que va a imprimir el nombre de todas formas va a ser Juan. Porque lo que importa es el valor que tiene el atributo, no el nombre de la variable. Acá nos metemos en tecnicismos, nombres son cosas muy particulares que para la persona que no entiende le pasa por encima de la cabeza, pero intenten empezar a tomar la costumbre de llamar método lo que es un método, llamar a una función lo que es una función, llamar atributo lo que es un atributo, variable lo que es una variable, y bueno, después van a ir acumulando todas las formas de llamar al comportamiento y demás, que es bastante más técnico. Bueno, esta no es la forma más linda de hacerla. Para evitar hacer esto y acceder directamente a un atributo a través del objeto, es mejor definir un método, que podría ser en este caso, esperen que voy a desactivar esto porque si no se hace aburrido. No, me equivoqué. Ahí. Def, cambiar nombre, por ejemplo. Importante pasar el self porque si no, no sabe de qué objeto estoy hablando. Y acá puedo decir, por ejemplo, self nombre es igual a, obviamente tengo que pasar el parámetro porque si no está complicado, nuevo nombre. Nuevo nombre. Podría hacer esto y en vez de llamar a Nicolás.nombre, llamo a cambiar nombre con, decimos Juan, y obviamente tengo que decir de qué objeto viene, ¿no? Del objeto Nicolás. Bueno, digamos más simple, me olvidé el acento, para que quede bien, porque si no, no tiene mucho sentido. Me olvidé el acento. Ejecutamos de vuelta, y fíjense que ahora aparece Nicolás con acento. Ambas formas llegaron al mismo resultado que lo que yo decía antes, pero esta no es considerada correcta por muchos tipos de profesionales. Bueno, muchas formas de escribir código orientado a objetos. Por eso es mejor que siempre utilicen un método para interactuar con el objeto, en especial cuando están modificando su estado, es decir, están modificando sus atributos. Hablemos un poquito, ahora sí, de forma práctica, porque se entiende un poco más, qué son los métodos y atributos de clase. Un atributo de clase se define de esta forma. El atributo de instancia se define siempre dentro del constructor. Siempre dentro del constructor. Y el atributo de clase se define como una variable normal, que le damos un valor por defecto, siempre por fuera de cualquier método. Como si fuese una variable global, pero en este caso ya no está por fuera de todo en el código, sino que está por fuera de cualquier método dentro de la clase. Esto es un atributo de clase. Este atributo de clase tiene la particularidad que es accesible por todos los objetos. Cada objeto va a haber el mismo valor para último DNI. Distinto es para los atributos. El DNI de cada objeto va a ser distinto. Pero cuando es un atributo de clase, todos van a ver exactamente lo mismo. Y esto tiene una utilidad, por ejemplo, en este caso, en el cual queremos que el DNI que yo voy asignando a las personas sea un valor incremental. No quiero estar viendo cuál fue el último que asigné, ingresando al objeto en particular, un poco más complicado, así que directamente utilizo un atributo de clase en el cual cada vez que yo instancio una persona, le asigno un DNI que sea el último DNI, ¿sí?, que aparece acá, más 1. Como este valor es el mismo para todas las clases, siempre voy a tener un DNI incremental. Bueno, acá es importante cada vez que yo asigno el nuevo DNI, incrementar el último DNI. Si yo no incremento este atributo de clase, y cada vez voy a poner el mismo DNI para todos. Entonces puedo hacerlo a través, de este caso, a través de un método de clase. ¿Qué era un método de clase? Era lo mismo que un método de instancia, pero ingresó a través de la clase. Y lo que esperemos que eso modifique son atributos de clase en particular, ¿sí? Entonces,
Fíjense que acá hay un par de discrepancias. La primera es que ya no utilizamos self como primer parámetro, sino que estamos utilizando este CLS. Este CLS es un diminutivo de decir class. ¿Sí? Y accedemos en este caso a este atributo de clase. Yo no podría ingresar a un atributo de instancia a través de un método de clase, porque la clase es genérica. No sabe qué instancia estoy modificando en particular. Sí, como este atributo de clase es genérico para todos los objetos, puedo modificarlo a través de un método de clase. Importante para poder identificar de qué es un método de clase, el decorator class method, que se escribe de esta forma, ¿sí? El arroba antes de un método indica que es un decorador y después, lo que sigue después es una forma de modificar el comportamiento. En este caso, ¿cómo modifica el comportamiento de este método? Haciendo que sea de clase. Es decir, puedo acceder de esta forma. ¿Sí? Fíjense que estoy accediendo a través de la clase. Dentro de la misma clase, no hay problema. Se puede hacer. También puedo hacerlo por fuera de la clase, por ejemplo. Cero drama. Siempre que acceda a través de persona. Profe, Sí. perdón, no entendí muy bien lo que hacía el arroba class method. Ok. Un decorator no solamente es para class method, la verdad es que hay un montón de decorators. Por ejemplo, hay uno que es muy común, que no lo van a utilizar ustedes, pero en un futuro capaz y cuando laburen, que es el decorator test, el cual permite hacer que algunos métodos sean de test. Como ustedes han definido el doctest, por ejemplo, para definir pruebas, bueno, pueden definir tranquilamente pruebas para métodos en particular utilizando el decorator test. Esto supera lo que es el alcance de esta clase, así que no lo vamos a ver, pero hace que modifique el comportamiento de algún método en particular. Este decorator está modificando el comportamiento de este método, haciendo que sea un método de clase. No mucho más. El nombre CLS, la verdad, es una nomenclatura, porque podría ser tranquilamente self esto y no haber ningún tipo de problema. Le ponemos CLS porque es más claro que estamos haciendo referencia a la clase. Por ejemplo, si nosotros queremos llamar a aumentar último DNI a través de una instancia, por ejemplo, a través de Nicolás, Joaquín o Julia, no nos va a dejar, porque modificó su comportamiento por este decorator. ¿Ahí va mejor? Y la diferencia entre los métodos de clase y los métodos normales es que los métodos normales modifican los objetos adentro de la clase y los métodos de clase modifican algo de la clase, pero para todos los objetos, no. Sí, específicamente hablemos de atributos. Los métodos de instancia, además de que modifican cosas de la instancia, es decir, del objeto en particular, también se invocan a través de la instancia. Por ejemplo, acá estoy invocando el método mostrarDNI a través de la instancia Julia. Los métodos de clase, además de que modifican cosas que son para todos los objetos, en este caso los atributos de clase, se invocan a través de la clase, como en este caso. Persona no es una instancia, es directamente la clase, fíjense, es la clase persona. Okay. ¿Alguna duda más? ¿El resto? CLS y self son lo mismo. No, no son lo mismo. Siguen siendo parámetros que el intérprete va a llenar con una referencia a algo. Le ponemos ls porque la referencia que va a llenar acá, la dirección de memoria en particular que va a llenar acá, va a ser la de la clase. Mientras que la referencia que va a llenar acá, la dirección de memoria que va a llenar acá, va a ser la del objeto que invoque este método. Siguen siendo parámetros. Le ponemos ls para que quede claro de que es una clase y le ponemos self para que quede claro de que es una referencia. ¿Tomaste Poppy si te cerrás el micrófono? Gracias. Bueno, veo pulgares arriba, así me pone contento. Una pregunta. Sí. Ahí no podías directamente poner último DNI más igual 1 en lugar de instanciar una clase adentro de def init, por ejemplo. ¿Esto? ¿No podías ahí mismo poner un último DNI más igual 1? O si os, y que se haya... Así, ¿no? O sea, así como lo acabo de modificar. Sí, mismo sí.
Exacto. Bueno, probemos a ver qué pasa. Probemos primero con el método principal, que es esta forma, y después probemos con la segunda forma. Bueno, para que vean qué más hay en esta clase, tenemos el atributo de clase, el constructor, este método de clase. Tenemos otro que simplemente muestra qué es lo que se encuentra dentro del atributo DNI para un objeto en particular. Y después tenemos otro que muestra qué es lo que está viendo como último DNI esa clase. Bueno, después tenemos en el main, código principal, 3 instancias de la clase persona. Después imprimimos cuál es el nombre, imprimimos a Julia y cuál es su DNI. Mucho no nos importa el nombre en particular, estamos trabajando más con DNIs en este ejemplo. Después Nicolás también muestra su DNI a través de esta forma que no es tan linda, pero igual funciona. Después Joaquín muestra cuál es su DNI. Nicolás dice cuál es el último DNI que está viendo. Joaquín dice cuál es el último DNI que está viendo. Y después por último la persona está intentando aumentar el DNI para ver qué es lo que encuentra ahí. Y acá también estamos ingresando al método de clase, del atributo de clase, perdón, a través de la clase persona. Esto también se puede hacer sin problemas. Pero bueno, no está tan bueno tampoco. Bueno, entonces, ¿qué esperaríamos ver? Fíjense, primero viene Nicolás, después viene Joaquín y por último viene Julia. ¿Cuál es el DNI que esperaríamos ver de Julia? Arrancamos en 0 y se asigna el 1. 0 más 1. 0. Para Julia esperaríamos ver el 0, el 1. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí, el 1. El 1, ok, tenemos ya 2 votos de 1. ¿Qué más? ¿Alguien piensa distinto? ¿No sería 2? Ok, tenemos uno que dice 2. ¿Alguien piensa distinto? En realidad, ¿importa el orden en el que esté, por ejemplo, esté puesto la función main? El orden en el que, o sea, por más que esté Julia tercero, pero el primer pin que se hace es de Julia, ¿influye en algo el orden? ¿Qué piensa el resto? ¿Influye o no influye? Porque si está imprimiendo directamente el de Julia es porque capaz no importa el orden, sino que Julia se puso primero, digamos. A ver, dice, Tiago dice que no importa el orden. Yo creo que importa el orden. Pero, Ok. Yo ¿Se también. acuerdan, ¿se acuerdan del tipo de paradigma que la programación orientada a objetos forma parte de? ¿Cómo se llamaba? perdón, otra vez. ¿Cómo se llama el paradigma dentro del que vive la programación orientada a objetos? ¿Habíamos Ah, mencionado? Sí, quedó como declara. No, lo opuesto, no declarativo, imperativo. Imperativo, acá me copié, lo estoy viendo del PDF. perfecto, me parece bien. Pero ahí va, saben cómo buscar la información, me encanta. Perfecto, el imperativo. ¿Y el imperativo en qué se diferenciaba del declarativo? Que se ejecuta línea por línea. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué se ejecuta primero de estas tres? Y Nicolás. Bien, perfecto. Nicolás, ¿y dónde va a parar esto? Y va a ir a ¿cómo es este atributo de clase? O sea, al decorator. No, mentira, no al decorator, pero digo, el decorator va a ir aumentando por cada ejecución. No, para el decorator es esto. Acá Claro, no llegamos todavía. claro. El otro, el que no me acordaba el nombre yo, que Constructor. no me lo acuerdo de vuelta. El constructor. Es el constructor. Constructor, ahí va. Muy bien. Entonces Claro, va a parar el el constructor. sí. ¿Qué va a hacer esto? Y cuando inicia el objeto, le agrega uno a la clase, le agrega uno al atributo de la clase. Ujú. Ok, o sea, le agrega uno al atributo de la clase. En realidad, más que le agrega, le está asignando al DNI, ¿no? Está asignando al DNI Es verdad, sí. un valor. ¿Cuál es este valor la primera vez para Nicolás? ¿Qué se va a asignar 1. para DNI? 1. 0 y le suma Claro, 1 sería a 3, 1. no 2, ni Ok, 1. ya vamos a llegar a esa parte. Adelantaste, pero ya vamos a Sí, me llegar. adelanté un poquito. Entonces se asigna uno DNI para Nicolás. Muy bien. Después, ¿qué hace esto? ¿A dónde vamos? A al de abajo, al método de clase. Ajá. ¿Y qué está haciendo esto? Hace que la variable valga 1, ¿no? O sea, el atributo de clase, perdón. Muy Claro. bien.
valga, en este caso, 1 más. Que si Sí, antes valía No. 0, ahora vale 1. muy bien. Perfecto. Terminamos. Le toca a Joaquín. Joaquín va al constructor. ¿Qué se asigna de DNI para Joaquín entonces? 2. 2. Ahí va, ¿no? Sí, Porque 1 más 1, ahí va. Entonces, ¿qué esperamos ver para Julia? 3. ¿Y para Nicolás? 1. ¿Y para Joaquín? 2. Bueno, ejecutemos esto y veamos que tenemos para Julia un 3, para Nicolás un 1 y para Joaquín un 2. Entonces, obviamente es importante. Sigue siendo un lenguaje, un paradigma imperativo, sigue siendo la ejecución línea por línea, y entonces, como no hay un paralelismo y no hay una condición de carrera de cuál llega primero a ejecutarse, en el orden en el que se definen es el orden en que se van a definir sus DNI. Primero para Nicolás el 1, para Joaquín un 2 y para Julia un 3. Esto es importante notar. Fíjense que después preguntamos, le pedimos a cada uno de ellos que diga cuál es el último DNI que están viendo. Lo dice Nicolás, lo dice Joaquín y después lo dice persona. Olvidemos a persona por ahora, vemos simplemente a Nicolás y Joaquín. Ambos dicen que el último DNI que están viendo es 3. ¿Por qué? Porque esta información es compartida. Ambos están viendo lo mismo en el último DNI. Porque no depende de ellos, no es parte del objeto, es parte de la clase. Y este valor obviamente lo puso Julia, ¿no? Julia se puso DNI 3 y acá dejó un 3. Por eso podemos encontrar una secuencialidad en este caso en los DNIs. La siguiente persona que yo agregue va a tener un DNI 4. Útil en algunos casos, el atributo de clase. Bien. Bueno, fíjense que también, ya terminemos con el código de analizarlo, persona dice cuál es el último DNI que ve, persona va en el último DNI 3, por supuesto. Podemos llamar a este método de clase por fuera de la clase, no hay problema con esto, siempre que ingresemos a través de la clase. Aumenta el último DNI, vuelve a mostrar el último DNI y en este caso es 4. Así que podemos llamar a este método por fuera de la clase sin problema. Ahora sí, probemos lo que hemos dicho antes. ¿Qué pasa si en vez de incrementarlo a través de un método de clase, lo incremento directamente con self? Ejecutemos esto. ¿Qué pasó? No se suma. O sea, se suma una sola vez. ¿Y por qué nos está sumando? ¿Qué es esto? Cuando lo definimos así. Porque es propio de cada uno, ¿no? Puede ser por eso. Exactamente. Ahora es un atributo de instancia. Ahora. Sigue existiendo el atributo de clase. No hay problema con eso. Pero cada objeto tiene su propio valor para último DNI. Entonces está creando, cuando utiliza este self último DNI, está haciendo uso de este que está acá. Pero cuando ya lo estamos definiendo acá abajo, esto es una particularidad de Python, estamos pisando el valor, estamos pisando este atributo de clase. Estamos creando en realidad otro nuevo atributo. Conviven ambos, convive el atributo de clase y convive el atributo de instancia último DNI. Que no hay problema que se llame exactamente igual, porque uno va a vivir dentro del objeto y otro va a vivir dentro de la clase. Y si pones sin el self, por ejemplo. ¿Se le Ah, dice? está dentro de la clase igual. No, no, no. Creo que es lo mismo. Exactamente. Porque este self aparte es una referencia al objeto. Sí, ahora. CLS es una forma de llamarlo. Acá estamos modificando el comportamiento por el class method, el decorator. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, esto es importante notar, ¿sí? Cuando trabajamos con algún atributo de clase, lo modificamos a través de un método de clase. Si no, se nos rompe todo. Si pues van a ver que todos dicen que es 1, pues todos ven exactamente lo mismo. Y por último la persona, a ver que el método, el atributo de clase vale 0, nunca nadie lo modificó, porque modificaron su atributo de instancia, y recién ahí lo modifica y ahí sí realmente crece el último DNI. Esto, de vuelta, como detalle, para esto de atributos de atributos de clase y métodos de clase, son para casos muy particulares, lo utilizarán el 1% de las veces, capaz mucho menos, cercano a 0,
Con tal de que entiendan lo que es un método de instancia y un atributo de instancia, estamos más que bien. Mejor si lo saben igual, le van a dar un buen uso. ¿Alguna consulta sobre esto? Sí, hay que procesarlo. Obviamente, acuérdense, como dije antes, que esto se suele dar en una materia más avanzada, que es completamente, casi, yo diría el 70% de la materia es simplemente procesamiento de objetos. Bien a detalle igual, bien hecho. Acá es como que estamos atando todo con hilos. Así que si no lo entienden en su totalidad, no se hagan problema. Quiero que se lleven los conceptos principales, que es una clase, que es un objeto, que es un atributo, que es un método. Nada más. Y si saben cómo crearlos en Python, mejor, aunque sean objetos simples. Después esto se recontra puede complejizar, cuando después vean lo que es la herencia del polimorfismo y demás cosas, ahí van a decir, ah, che, esto, al final lo que demostró Nico era bastante simple. Pero bueno, ya van a tener tiempo para aprenderlo. Todo a su tiempo. Bien, bueno, esto les voy a mostrar de forma curiosidad un eh, programa que les pedimos hacer una vez a algunos de sus antecesores que cursaron esta materia en su momento, el cual les dimos este enunciado para que justamente generen una solución orientada a objetos. Vamos a ver simplemente la resolución, no les voy a pedir que lo hagan, no quiero atosigarlos con esto, simplemente para que vean cómo pueden solucionar un problema que normalmente solucionarían con la programación estructurada con lo orientado a objetos. Bueno, ¿qué pide el enunciado? Nos dice que una gran empresa los contrata para desarrollar un software de gestión de usuarios, el problema más común de todos. Ellos quieren que la solución utilice el paradigma orientado a objetos y como requisitos nos indican que, bueno, por ejemplo, esto ya es un poco más técnico, pero la ruta en el cual existen el archivo con los usuarios se indica por argumento de la terminal. Esto era para que ustedes investiguen en su momento qué hace la librería sys y el atributo argv. No importa, ahora lo vamos a ver. Sepan de que pueden modificar el comportamiento de un programa con cómo lo instancian, cómo lo llaman, ya me quemé yo, cómo lo llaman por la terminal. Ahora lo vamos a ver cómo se hace. Bueno, quieren que se pueda listar todos los usuarios del archivo, común. Quieren que se puedan agregar usuarios al archivo, quieren que se puedan modificar datos de un usuario en particular y que al final del programa todo se guarde en el archivo usuarios.csv, es decir, que perdure los cambios que se hicieron. Esto tranquilamente ustedes pueden hacerlo con estructurado, no hay problema, pero hagámoslos con objetos. En el formato del archivo, nombre como apellido, como DNI, como credencial y manos a la obra. Bueno, ataquemos parte por parte. ¿Cómo importar librerías? Esto me imagino que ya lo saben, pero bueno, la palabra clave importa, y después el nombre de la librería. Después, si es algo local, o bueno, si saben qué clase, qué función, qué variable global importar de la librería, pueden utilizar el from import. En este caso estoy importando de manejador de usuarios. Esto es una clase manejador de usuarios, fíjense que se llama class, y esto es un módulo. Esto se encuentra en la misma carpeta. Tenemos el manejador de usuarios.py y tenemos menú.py. ¿Sí? Entonces estoy importando, en este caso, una clase, y después del menú estoy importando una clase y también estoy importando una constante. Bueno, una constante para saber cuál es la ruta y arrancamos. Esto, bueno, díganme ustedes qué es esto. A ver si ya lo han visto antes con Andy, me imagino. Así que, ¿qué es esto? Una excepción. Muy bien. ¿Cómo te das cuenta que es una excepción? Sinceramente, por el nombre. Muy bien. Bueno, esto es algo que no lo dije, pero esto es la herencia. Cuando una clase hereda, es decir, entre los paréntesis de la clase, se pone la palabra exception en este caso, automáticamente esta clase es una excepción. Es decir, podemos elevar una excepción
custom. Podemos crear una excepción que nos sea más informativa que simplemente matar el programa por una excepción genérica. Yo estoy creando por acá una excepción que se llama cantidad incorrecta de argumentos exception. Siempre al final viene la palabra exception para poder identificar, como bien decía el compañero, simplemente que es una excepción. ¿Sí? ¿Cómo se eleva una excepción? Bueno, primero se crea, por supuesto, y después cuando la instanciamos, fíjense, estamos instanciando la clase de la excepción, ponemos detrás raise. Raise, elevamos la excepción a un contexto superior. Si en vez de ser la llamada principal del programa, main, sería otra función cualquiera, yo podría utilizar la estructura try-except que han visto antes para agarrar la excepción y, bueno, hacer lo que yo quiera. O terminar el programa directamente y no agarrarla, o agarrar y hacer lo que ustedes quieran hacer, como ustedes ya conocen trabajar. Bueno, les voy a mostrar rápidamente qué pasa si invocamos este programa con la cantidad de argumentos incorrecta. Fíjense que está tirando una excepción, cantidad de incorrecta de argumentos, y me da el mensaje que yo puse antes. La cantidad de argumentos recibida es incorrecta, se recibió 1 y se requerían 2. Esto es porque acá estamos pasando simplemente la llamada al programa y listo. Voy a ponerlo para que quede más claro. Main.py. Este Python.3 está recibiendo un argumento que es main.py y en este caso requería 2. Fíjense que cuando paso el segundo argumento, que se llama usuarios prueba, el archivo, llamamos de vuelta a Python 3 main.py, vamos a hacer un clear, así se ve mejor, y le agrego así el nombre del archivo, usuarios prueba.csv. Ahora sí, no, se me quejó, lo escribí mal. Usuarios. Ahí está. Ahora sí, obtengo un comportamiento que yo quería que ocurra. Por ahora, dejémoslo por acá. Y ya vamos a seguir con esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo modifiqué el comportamiento? Agregando un parámetro más a cuando yo llamé al programa y cómo obtuve esa información a través de la librería sys. Esto pueden agarrar Google, poner librería sys, que es argv y listo. Ya con esto lo pueden entender qué está pasando. Argv y después, bueno, esto básicamente es los argumentos que yo pasé al llamar al programa, se guardan en esta estructura, en este atributo de sys. Que argv es una lista. Es una lista en la cual en la primera posición tiene el nombre del programa, main.py, en la segunda posición tiene lo siguiente que le pasé, ¿sí? Que fue la ruta al archivo. Por eso acá le pongo como constante ruta. Ya está, ya tengo la ruta y lo trabajo como siempre. Bueno, ¿qué hago después? Instancio al manejador de usuarios, pasándole la ruta de donde están los usuarios, y después instancio al menú, pasándole como parámetro el manejador de usuarios. Esto se llama una composición. Yo puedo, así como puedo crear lista de listas, puedo crear un objeto el cual tenga como atributo otro objeto. No hay problema. Ya lo van a ver más adelante. Es un poco más avanzado este ejemplo. Es una resolución bien orientada a objetos, pero que para que vean que ambas cosas, digamos, una resolución estructurada también puede ser equivalente a una resolución orientada a objetos. No siempre es necesario que haya una dualidad. Sí, inicialmente la dualidad tiene que estar, porque si no, no podemos invocar a main. Esto es muy particular de la programación estructurada, pero tranquilamente podríamos hacer el resto del código todo completamente orientado a objetos. Bien. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Fíjense que el menú, esto es muy descriptivo, está mostrando el menú. Esperamos probablemente que muestre por pantalla el menú. Pedimos el ingreso del usuario, esto ya lo conocen, y mientras que la opción elegida no sea salir, antes en el menú que mostré antes había una opción que era salir, entonces procesa la opción elegida por el usuario el menú. Este procesar hace lo que pide el menú, si pide listar, lista, si pide modificar, modifica, bla, bla, bla. Termina con eso, muestra de vuelta el menú, le pide la opción al usuario, si el usuario eligió salir, sale, y si no, bueno, hace exactamente lo mismo que antes. Y cuando termina por salir, finalmente guarda a los usuarios. Acá, para hacer esto, yo tomé una suposición, que era que el archivo entraba en memoria por completo, simplemente para reducir la complejidad. Por eso yo después, cuando trabajo con esto, cargo todo el archivo de esta forma en memoria. No está bueno, no lo hagan en el parcial, por favor, se los pido, pero bueno, yo para hacer un poquito más simple el ejemplo e ir al punto que no era trabajar con archivos, sino que era mostrar cómo
funcionaba un programa orientado a objetos, acepto esto. Bueno, fíjense que el manejador de usuarios, vamos de vuelta al código main, cuando lo instancio, le paso la ruta. ¿Qué hago con la ruta? No la guardo en un atributo, no tengo por qué guardarlo. Lo que yo voy a guardar en un atributo va a ser la lista de usuarios que existe en el archivo y nada más. Después la ruta no me interesa. Ya lo utilicé para abrirlo, no lo tengo por qué guardar. Un parámetro en el constructor no significa un atributo y guardarlo. Yo guardo lo que me interesa. Punto. Bueno, acá fíjense que esto es un código que ustedes ya deben reconocer simplemente, que es cómo trabajar con un archivo. ¿Sí? Hacen open, asumen, por supuesto, de que el archivo existe, si no se rompe todo, que es lo que pasó antes, con el error que vimos antes. Hacen un open del archivo en modo read, definen el atributo usuarios, inicialmente una lista vacía, y después, asumiendo que el archivo entra todo en memoria, se recorre línea por línea del archivo, se procesa la línea, esto es, ya lo conocen ustedes, esto es cómo se procesa una línea en formato CSV de un archivo. No tengo por qué considerar el caso donde el archivo termine porque utilizo esta estructura. De vuelta, por favor, no lo hagan en el parcial, aunque parezca mucho más simple, no lo hagan en el parcial porque va a estar mal. Hago un desempaquetado de cada uno de los valores con el formato que me dijo el enunciado y por último, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy creando un usuario, la clase usuario, estoy creando la clase usuario, que no vimos qué es esto todavía, al cual le estoy diciendo cuál es su nombre, cuál es su apellido, cuál es su DNI, cuál es su credencial, y el objeto resultante de esto lo estoy agregando a la lista de usuarios. Es decir, una instancia de la clase manejador de usuarios va a tener una lista de objetos usuarios. Esta es la gracia de la programación orientada a objetos. Todo son estructuras de datos y objetos que interactúan entre sí. Bien, y por último, cuando termino de hacer todo, obviamente cierro el archivo. Después tengo otros métodos que son de utilidad. Por ejemplo, puedo saber si un usuario se encuentra o no dentro de este manejador de usuarios. Antes de ver esto, veamos un poco cómo funciona usuarios. Este usuarios es muy simple, tiene un método solamente que hace algo complicado, pero el resto es muy simple. Tenemos el constructor, el cual simplemente hace atributos, nada más, y asigna valores. Tenemos un método imprimir, que es para que el usuario sepa cómo mostrarse por pantalla. Lo formatea con formato de tabla, nada más. Agarra el valor de cada uno de esos atributos y lo imprime. Obtener DNI. Estos se llaman métodos getters y setters. Los métodos getters obtienen información de un atributo. La obtiene y la retorna. Esto es un getter. ¿Sí? Está obteniendo lo que hay dentro de self.dni y lo retorna. No hace nada más que simplemente retornarlo. Es un getter. Y un setter no hace nada más que asignar un valor a un atributo. Getter y setter. Yo le pongo obtener y modificar porque estamos en Argentina y no estamos en Estados Unidos, si no le hubiese puesto get DNI y set nombre. Fernando, decime. Sí, creo que no entiendo ese formato que dice self.nombre, dos puntos menor a 10. No sé, creo que no lo vi antes. O bueno, no me acuerdo. Ok, ¿han visto esto cómo formatear impresiones? Mm. Pregunta al resto, obviamente No. vos no, Fernando, pero el resto no sé si lo han visto. ¿A qué te referís? ¿Cómo a formatear? Esto que está haciendo hacia la derecha, después de No, la... eso no sé qué es. Ok, bien, esto deberían haberlo visto. No importa, lo comento rápidamente. Igual ahora cuando... Bueno, se lo puedo mostrar en realidad para que sea más simple que lo entiendan. Fíjense que cuando esto imprime está dejando una cantidad de espacios definida para, en este caso, imprimir el nombre. ¿Cuánto está dejando? Está dejando 10 espacios. Si se pasa, por supuesto. Pero si está dejando 10 y lo está acomodando orientado hacia la izquierda. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, esto, que es la barra hacia arriba, vamos a terminar el programa. Fíjense que ahora lo está centrando dentro de los 10 caracteres. Esto que es mal acá que se ve feo es porque hay un acento y se me está rompiendo el acento, pero podría modificarlo, no lo voy a hacer, pero nada, eso. Bárbaro. Bueno,
Bueno, eso se llama formatos de impresión, deberían haberlo visto. Si en algún momento en el parcial les piden imprimir en formato de tabla o algo por el estilo, tienen que hacer esto. Tienen que poner un format string, que es una f-string básicamente, la f-string, y después de cuando ustedes utilizan los corchetes para poder definir, las llaves, perdón, para poder definir qué valor va dentro en esa posición de la cadena, pueden poner 2 puntos para iniciar lo que sería un formateo y después poner, bueno, cómo quieren que esto se formatee. Hay muchos tipos de formatos disponibles. Este es el más común de todos. Con dónde quieren que aparezca, centrado, a la derecha o a la izquierda, y cuántos espacios quieren dejar para esto. Esto para que se imprima, como dije antes, en formato de tabla, como vimos antes. ¿Sí? Fíjense que está en formato de tabla. Detalle, pero es importante, por si lo piden en el parcial. Bueno, me llama la atención que les llama atención esto y no todo lo que estamos trabajando de objetos. Me deja tranquilo que hayan preguntado por esto y no por la parte de objetos. Va como que van entendiendo. Bueno, entonces nos quedamos en lo que era un getter y lo que era un setter. Bueno, esto es un getter, esto es un setter, 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 setter. Simplemente modifica un valor. Acá tenemos sí, al fin, un método que hace algo más que un get o un set. Estamos en este caso pidiendo al objeto que nos diga si el DNI que tiene es exactamente igual al que le pasamos por parámetro. Fíjense que acá esto es el parámetro que pasamos, sigue siendo el parámetro y esto es el atributo. Son dos cosas distintas. Aunque tenga el mismo nombre, uno vive dentro del objeto y otro directamente se recibe como parámetro de la función. Como ustedes ya conocen trabajar. Así que no necesariamente son exactamente lo mismo, pueden ser distintos. Y después tenemos un método que es serializar. Esto me sirve más que nada para pasar estos atributos sueltos que tengo a una cadena y después guardarlo en un archivo. Ya vamos a ver cómo se utiliza esto. Pero bueno, fíjense que lo que está haciendo es hacer una cadena en el cual pone el nombre, después como un apellido, coma DNI y coma credencial. Un formato CSV. Me falta el fin de línea, pero ya esto igual es bastante útil. Bien, volvemos al manejador de usuarios. Entonces, para poder saber si se encuentra un usuario o no, fíjese que recibe un DNI. Y después, esto es una estructura muy común para buscar algo en una lista. Poner una bandera, en este caso si se encuentra el usuario o no, utiliza una estructura while porque puede aparecer como puede no y no sabemos dónde puede llegar a aparecer. Cortamos cuando encontramos a la persona o cuando llegamos al final de la lista, en este caso. Y el método len sigue funcionando porque esto es una lista, es un atributo, pero es como una variable, entre comillas. Sigue teniendo dentro, en este caso, una lista, como vimos antes. Dice que estamos agregando valores a la lista, no lo dije antes, pero a través del método append. El método append es algo específicamente de listas. Es una lista. Y después comparamos. Y después le preguntamos, interesante, a cada usuario. Acuérdense que en cada posición de esta lista tenemos un objeto usuario. Por eso podemos utilizar el punto. Y el método tiene DNI. Le preguntamos a cada usuario si tiene el DNI este que estamos consultando por. En el caso de que sí lo tenga, acuérdense que este método, que está acá, está comparando el valor del atributo con esto que se recibe por parámetro. En caso de que lo tenga, entonces dice que el usuario fue encontrado, y si no, bueno, sigue iterando. Finalmente, retorna una tupla en el cual dice si el usuario se encontró y si se encontró, en qué posición. Esto puede no tener paréntesis. Igual que como ustedes ya saben trabajarlo. Simplemente para dejarlo bien claro. Podemos agregar usuarios. Acá, por ejemplo, podemos tener un parámetro que esto es un parámetro opcional, un parámetro por defecto. ¿En qué posición queremos agregar un usuario? Si no, por defecto se agrega, si no me equivoco, al final. Bueno, acá está reemplazando, por ejemplo, más que agregar. Bueno, esto es, ya conocen. Utiliza el método se encuentra usuario, que es el que definimos antes. En el caso de que lo encuentre, esto es true. Si esto es true, no me deja agregarlo porque ya existe, es decir, en este caso no permito repetidos. Y si no, si en el caso que no lo encuentre, agrega al usuario en la lista. Listar usuarios. Quiero imprimir por pantalla a los usuarios. Y acá está bueno, y se ve el poder de la programación orientada a objetos, porque cada
objeto sabe cómo imprimirse, que es esto que vimos antes, con el formato de tabla. Cada objeto va a imprimir algo distinto en base a los valores que tenga en sus atributos. Pero yo simplemente estoy llamando a cada uno de estos usuarios, recorriendo con un for, estoy llamando al método de imprimir. No le digo cómo imprimirse, cada objeto sabe cómo imprimirse. Y esto reduce mucho la complejidad del código. Modificar usuario, voy a los usuarios, voy a la posición y modifico el usuario. Guardar usuarios ya es como el método final, que creo que si no me equivoco estaba en el main. Acá en guardar usuarios, se llama al final de todo el código, el cual cuando se termina de hacer todo, y como yo estoy modificando siempre la lista, que es un atributo del objeto, como quiero que esto perdure, como pide el enunciado, se guarde en un archivo, al final de todo llamo al método guardar usuarios, el cual abre este archivo usuarios.csv en modo write, es decir, lo pone en blanco, si no existe lo crea. Inicialmente fíjese que no existe, así que lo va a crear. Y por cada uno de los usuarios en la lista de usuarios, hace un write en el archivo y llama al método serializar. Acá donde vemos el poder también de la programación de objetos, donde cada objeto sabe cómo serializarse. Con esto que vimos antes. Retorno en la cadena con todos sus atributos en formato CSV. Y al final de todo, le agregamos un barra n. Terminamos, borramos el archivo y estamos. El que orquesta toda esta funcionalidad es el menú. El menú, no vamos a entrar en detalle, pero simplemente muestra el menú que vimos antes, con esto que vimos antes, los valores. Después cuando procesa se fija si eligió listar usuarios, si eligió agregar usuarios, si eligió modificar usuario. En caso que modifique le pide DNI, un montón de cosas. Y después por último cuando imprime, cuando elige algo que no es ninguna de las opciones, dice opción inválida. Cuando crea, por ejemplo acá está rotando un usuario. Que esto es importante porque acá en la opción, acá, perdón. Cuando elegimos agregar usuarios, está pidiendo datos de usuarios, esto retorna un objeto de tipo usuario y después al manejador de usuarios le dice agrégatelo. Entonces, cuando agrega, si se acuerdan, recibe por parámetro, el usuario recibe un usuario. Este es un usuario, es un parámetro que dentro va a tener un objeto tipo usuario. Por eso acá lo podemos agregar así nomás. No es una cadena, es un objeto tipo usuario. Bueno, ya lo vimos antes, pero lo voy a ejecutar de vuelta para que se vea bien. Bueno, acá no lo mostré, pero acá están todos los usuarios que tenemos, con los acentos que me rompen todo. Vamos a listar los usuarios, fíjense, podemos ver todos los usuarios que existen en nuestro archivo. Quiero agregar un usuario, por ejemplo, quiero que se llame Andrés, apellido Juárez, por nada en particular. DNI, y bueno, vamos a poner un 10.000, ¿no? Yo estimo. Y una credencial, no tengo ni idea, ponemos cosas random. Listo. Termino, listo usuarios. Aparece Andrés Juárez, fíjense, con lo que agregué últimamente. Bueno, me equivoqué, la verdad es que el DNI de Andy no era 10.000, era otro DNI distinto. Vamos a poner el anterior para poder identificarlo. 904. Quiero poner que se llama Andrés todavía, no cambió tampoco, cambió el apellido. Y la credencial, bueno, DNI no lo puedo modificar, cambiamos la credencial, digamos que me equivoqué. Bueno, 777 CCC, digamos. Listo. Veamos qué onda. Andrés Juárez se modificó con la credencial 777 CCC. Esto es trabajar con diccionarios, no más que eso. Y bueno, ya terminé. Quiero terminar de trabajar. Apretemos 0. Fíjense que acá no existe el archivo usuarios.csv. Termino. Se crea el archivo usuarios.csv y al final de todo se agrega a Andrés Juárez. Entonces, esto ustedes tranquilamente pueden hacerlo sin problema con estructurado, pero también se puede hacer con la programación orientada a objetos. Depende del tipo de problema y cómo ustedes puedan pensar ese problema, un paradigma es mejor, igual o peor que otro. En este caso, si no usamos la programación orientada a objetos, sería más complicado. No sé,
No sé, ¿eh? Podría ser más complicado, podría no serlo. Cuando hay muchas entidades relacionándose entre sí, sí, estructurado es mucho más complicado. Cuando hay poquito, no sé qué te conviene. Depende de cada uno. También hay muchos factores, además de técnicamente, que es mejor, es si una persona sabe hacerlo estructurado y lo hace rapidísimo, pero en orientado a objetos tardaría un montón porque no lo entiende, y bueno, estructurado es mejor. Hay factores sociales y factores técnicos. Ok. ¿Alguna consulta de todo en general, del orientado a objetos, paradigma, clases, objetos, abstracción, métodos, atributos, los ejemplos que vimos? Bien, genial. Este código de manejador de usuarios no se los pasé, así que después les mando un mensaje por el campus y se los paso también, también con la grabación del video. La clase de hoy vamos a terminarla acá, un poco más tempranito que de costumbre. Igual como dije antes, esto no se evalúa, así que tampoco tenemos que indagar tanto en profundidad. Con tal de que se lleven los conceptos que quería que se lleven, estamos bien. Bueno, genial. Si hay algún tipo de consulta, me hablan por el mail y les agradezco por estar. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, profe, chao. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Chao.